La distribución T de student. Hay que tener puntos claros de lo que llevamos hasta aquí. Primeramente, datos de una normal, ¿verdad? Los datos provienen de una normal, bajo el supuesto que son las muestras independientes e idénticamente distribuidas. Si tuviéramos la suma de varias muestras, vamos a tener que la distribución es una normal, pero n veces mu y n veces sigma cuadrado, o varianza poblacional. Tenemos claro un promedio muestral. Sabemos que el promedio muestral se descompone como la sumatoria de las observaciones entre el número de observaciones. Y que además el promedio, cuando los datos vienen de una normal, se distribuyen como otra normal, pero de promedio mu y varianza sigma cuadrada entre n. También conocimos la varianza muestral, que tiene su definición como una sumatoria, ¿verdad? De la diferencia de las observaciones con su promedio al cuadrado, todo dividido entre n-1. También conocimos que la varianza muestral se relacionaba con la chi cuadrado mediante la función de u, que eran los grados de libertad de la chi cuadrado, que son n-1, entre sigma cuadrado por la varianza muestral. Y también conocimos que la chi cuadrado es una forma, la chi cuadrado con grados de libertad es una forma especial de la distribución gamma, ¿verdad? Justamente esto, que un chi cuadrado con v grados de libertad se va a distribuir como una gamma. También vimos que el promedio y la varianza muestral son independientes. Otras cosas que vimos para tener claro el T de student, que si una variable es normal, entonces solamente necesita un promedio y una varianza para describirse. Pero que eso no funciona al revés, es decir, si nosotros tenemos un promedio y una varianza, con eso no podemos describir una distribución, pero una distribución sí puede ser descrita con su promedio y varianza, principalmente cuando son variables normales. Eso es importantísimo. Solamente se necesitan dos promedios para describir una variable normal. Luego, si los datos son normales, el promedio se distribuye normal. Pero si los datos no son normales, el promedio puede distribuirse de alguna otra manera. ¿Pero de qué va a depender esto? De cómo se defina la varianza y de cómo se defina nuestro tamaño de muestra. Porque tenemos ayuda del teorema del límite central. Justamente el teorema del límite central nos especifica que cuando los datos vienen de una distribución que no es normal, o sea, en este punto nosotros no podemos dar el supuesto de normalidad, pero nuestra muestra es lo suficientemente grande, el procedimiento de estandarización de estas variables va a hacer que su promedio converja por distribución a una normal estándar, centrada en 0 con varianza 1. Ahora sí, la parte importante, la normal estándar y la chi cuadrado son independientes y que cuando los datos son normales, pero nosotros no conocemos el valor de sigma, porque da la casualidad que el promedio, la distribución del promedio necesita de un valor poblacional que por lo general en la práctica no se tiene, no se conoce, entonces vamos a decir que el promedio se puede distribuir como una t-student. Cuando hablamos de t-student, ocupamos dos cosas: el estadístico y cómo se distribuye ese estadístico para hacerle un estimador. Entonces vamos a ver la construcción de la estadística. Nosotros conocemos cómo se estandariza. La estandarización le llamamos Z. En este caso, como va a ser de un estadístico para hacerle un estimador, entonces sería nuestro estimador menos su valor esperado sobre raíz cuadrada de la varianza de ese estimador. Aquí ponemos el estandarizado del promedio, que sabemos que tiene esta forma. Esta forma dijimos que converge a una normal estándar de 0 y 1. Porque conocemos que si le sacamos el valor esperado y la varianza a esta z, nos va a dar 0 y 1 respectivamente. Bien, ¿cuál es nuestro problema? No conocemos sigma. No lo conocemos. Estamos en una situación donde la varianza de la población, o en su defecto de su distribución estándar, no la tenemos. Sabemos que cuando hay una distribución normal, ese cuadrado tiende a sigma cuadrado. Y sabemos que por el teorema del límite central
No importa la distribución que tengan los datos, nuestro promedio siempre puede llegar a ser normal con un tamaño de muestra suficiente. Entonces, vamos a plantear ya no Z, sino que ahora vamos a plantear T como la estandarización del promedio, pero en vez de sigma, que sería la varianza poblacional, vamos a usar S cuadrado, que es la varianza muestral, y lo vamos a demostrar. Si a la T la multiplicamos por raíz de n sobre sigma, esto es un 1 conveniente. Nos da este resultado de acá. Pero pasa y resulta que este numerador es un despeje de z. Entonces, el numerador de la t-student es una z. ¿Qué pasa con el denominador? Las raíces se cancelaron. Raíz de n con raíz de n. Y nos queda desviación estándar muestral sobre desviación estándar poblacional. Pero si yo las elevo al cuadrado y las meto en raíz cuadrada, siguen siendo el mismo valor. Es lo mismo. Pero como vimos, la varianza muestral está asociada con una chi cuadrada llamada u. Entonces, de esta función u podemos despejar ese cuadrado, que si lo acomodamos un poco con álgebra nos queda u sobre n-1. Y eso es justamente una chi cuadrado, que es u, dividido entre sus grados de libertad. Por lo tanto, t-student, bueno, el estadístico t, se puede definir de dos maneras. Esta, la primera, que sería de su forma normalizada, o sí, su forma estándar, o esta otra, que es una distribución estándar que converge a una normal 0,1 sobre la raíz cuadrada de una chi cuadrado entre sus grados de libertad. Son dos maneras de expresar el estadístico t. Ahora, ¿cómo se distribuye ese estadístico t? Esa pregunta la obtenemos con el valor esperado de t y la varianza de t. El valor esperado de t basta con hacer algunos acomodos. Entonces, con el valor esperado de t no hay ningún problema. Donde se puede complicar un poquito más es cuando queremos demostrar cuál es la varianza que tiene el estadístico t. La varianza nos dice que es el segundo momento menos el primer momento, en este caso de la variable t. Pero nosotros ya vimos que el primer momento es 0, entonces la varianza de t es igual al segundo momento de t. ¿Ok? Entonces lo que ocupamos para obtener la varianza del estadístico t es sacar el valor esperado de t, pero en el segundo momento. Esto de acá. Entonces aquí lo elevamos al cuadrado, distribuimos el cuadrado, hacemos un poquito ley de sándwich, acomodamos los términos, sacamos la constante de n, separamos los elementos. Como dijimos que estos elementos son independientes, el promedio y la varianza muestrales, entonces los partimos, cada uno por su propio valor esperado. Ahora tenemos el detalle que esta expresión de aquí es justamente el teorema de la varianza, literalmente el teorema de varianza. Entonces, esa partecita roja, esto de acá, se va a transformar en la varianza del promedio. Y nos queda este problemático de acá, el valor esperado de 1 sobre la varianza muestral. Como es la varianza muestral, nosotros podemos despejar la varianza muestral de la u de h cuadrado. Entonces aplicamos aquí un ley de sándwich y cambiamos la s cuadrado por u. La despejamos. Y la varianza del promedio, que ya la conocemos, que es sigma cuadrado sobre n. Ahora, esa es una constante, entonces sale del valor esperado. Y al valor esperado le aplicamos ahí un poquito de álgebra para acomodarlo. Ahora, el n-1 y el sigma cuadrado son técnicamente parámetros en la muestra, entonces pueden salir del valor esperado. Y a las n's, pues las cancelamos y nos queda solamente sigma cuadrado. Y ahora nos queda este problemático, valor esperado de 1 sobre u. Como nosotros no podemos hacer ese valor esperado únicamente a u, entonces lo que vamos a hacer es subir u. Nos va a quedar, bueno, cancelamos los sigma cuadrados, nos queda n-1. Y el valor esperado de 1 sobre u va a ser el valor esperado de 1 a la menos u. Pero como no tenemos una propiedad del valor esperado que nos permita calcular esto de manera sencilla, entonces hay que hacerlo por la definición. La definición sería la integral de la variable aleatoria por su función de densidad.
Aquí la cuestión es, ¿cuál es la densidad de U? Dijimos que la chi cuadrado es una forma especial de gamma. Entonces, justamente así la tratamos. N-1 por la integral de 0 hasta más infinito de la variable aleatoria, que en este caso es U elevado a la menos 1, por la función de densidad de una gamma. Si nosotros resolvemos esa integral, nos va a dar como resultado N-1 por 1 sobre beta alfa menos 1. ¿Por qué alfa y beta? ¿Por qué beta es 2 y alfa es n-1 entre 2? Porque gamma con n-1 entre 2 y beta igual 2 hacen la forma especial de h cuadrado. Y nos va a dar este resultado tan curioso, n-1 sobre n-3. Pero este resultado tan curioso lo podemos ver como n-1 y n-1 menos 2. N-1 es justamente los grados de libertad que tiene la chi cuadrado para el U. Entonces esto lo podemos ver como los grados de libertad sobre los grados de libertad menos 2. Y eso sería la varianza del estadístico T. Entonces el estadístico T se distribuye como una T-student con n-1 grados de libertad, donde su valor esperado es 0 y su varianza son los grados de libertad entre los grados de libertad menos 2.